vamos a encontrar que la serie de Maclaurin para f de x es igual a 3x al cuadrado por seno 9x, que se nos puede escribir aquí, y luego se nos pide que encontremos los primeros coeficientes, c sub 3 a c sub 7. Debido a que estamos buscando una serie de Maclaurin, sabemos que la serie está centrada en x igual a 0. Normalmente decimos que c es igual a 0. Para encontrar la serie Maclaurin, podríamos aplicar esta fórmula aquí, donde tenemos la suma de n es igual a 0 hasta el infinito, de la enésima derivada de f evaluada en 0, dividido por n veces factorial x de la enésima, lo que equivale a esto en forma expandida. Pero encontrar el orden superior de derivadas de nuestra función dada sería bastante complicado, porque tendrías que aplicar el producto, y la regla de la cadena cada vez. Entonces, en lugar de adoptar este enfoque, usaremos la serie de potencia conocida para seno x, dada aquí, para construir una serie Maclaurin. Observe cómo esta serie de potencias para seno x está centrada en 0, y la mayoría de los libros de texto dan una tabla de series de potencia para funciones elementales similares a la aquí. Al observar la serie de potencias para seno x, observe cómo esto puede escribirse ya que la suma de n es igual a 0 a infinito de 1 negativo a la enésima porque los signos se alternan, y luego todas las potencias en x son impares, entonces tenemos x para la potencia de 2n más 1. Y el denominador son todos factoriales impares, por lo que tenemos 2n más un factorial en el denominador. Así que ahora para construir la serie Maclaurin para nuestra función, para encontrar la serie de potencia para seno 9x, sustituiremos 9x por x, y luego tomaremos esa serie de potencia, y luego la multiplicaremos por el factor polinomial de 3x al cuadrado. Entonces podemos decir que 3x seno cuadrado 9x sería igual a 3 veces al cuadrado. Esta serie de potencia aquí, donde sustituimos 9x por x. Sigamos adelante y escribamos la serie de potencia utilizando la notación de suma, para que tengamos la suma de n igual a 0 e infinito de negativo a la enésima vez, en lugar de x elevado a la potencia de 2n más 1, tendríamos 9x elevado a la potencia de 2n más 1. Y luego dividido por 2n más un factorial. Pero sigamos adelante y escribamos esta forma aquí, así que escribamos esto como la suma de n es igual a 0 a infinito de 1 negativo elevado a la enésima vez es 3 veces al cuadrado, multiplicado por 9x elevado a la potencia de 2n más 1. Dividido por 2n más un factorial. Ahora aquí, esto podría simplificarse, porque podemos escribir 9 como 3 al cuadrado, y tenemos una base común de 3, así como una base común de x al cuadrado. Podríamos dejarlo de esta forma, pero seguiré adelante y lo simplificaré de todos modos. Entonces, si 3x al cuadrado, es 3 veces x al cuadrado por 9 elevado a la potencia de 2n más 1, puede escribirse como 3 cuadrados a la potencia de 2n más 1. Y luego tenemos x elevado a la potencia de 2n más 1. Entonces tenemos 3 a las primeras veces. Aquí multiplicamos los exponentes, eso es 3 a la potencia de 4n más 2. Tenemos veces x al cuadrado x veces a la potencia de 2n más 1. Entonces tenemos 3 elevados a la potencia de 4n más 3 veces x a la potencia de 2n más 3. Sigamos adelante y escriba de esa forma. Entonces, nuestra función f de x, que es igual a 3x cuadrado seno 9x, es igual a la suma de n es igual a 0 e infinito de, todavía tenemos 1 negativo elevado a la potencia de n, y luego tenemos 3 veces elevado a la potencia de 4n más 3 veces x elevado a la potencia de 2n más 3. O de nuevo, podríamos dejarlo aquí de esta forma. Todo esto se divide por 2n más un factorial, así que aquí está nuestra serie Maclaurin para nuestra función, y ahora generaremos los primeros términos para encontrar c sub 3 a c sub 7. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Vayamos y usemos una serie de Maclaurin en este formulario aquí. Observe que cuando n es 0, tendríamos 1 negativo a 0, es decir, 1 elevado a la potencia de 3,
o 3 en cubos, veces x elevado a la potencia de 3, o x al cubo, dividido por un factorial. Cuando n es 1, observe cómo el término sería negativo, por lo que tenemos menos, y luego tendríamos 3 a 4 veces 1 más 3, la séptima potencia, x veces la quinta potencia dividida por 3 factoriales. Cuando n es 2, el término es positivo, por lo que tenemos más 3 a la potencia de 4 veces 2 más 3, eso es 11, x veces a la potencia de 2 veces 2 más 3 es 7, dividido por 2 más un factorial o 5 factorial. Por supuesto, esto continúa, pero estos son los únicos 3 términos que necesitamos. Entonces el primer término sería 27x al cubo. Y luego tenemos tenemos 3 a la séptima flecha derecha. Dividido por 3 factorial, que es 6. Volvamos esto a una fracción, así que presionaré más, Enter, Enter. Entonces tenemos menos 729 mitades, x a la quinta. Y luego tenemos más 3 a la undécima. Dividido por 5 factorial. Podemos ingresar 5 factoriales presionando 5, matemáticas, probabilidad, opción 4. Volvamos esto a una fracción, así que presionaré más, Enter, Enter. Observe cómo no volverá a convertirse en una fracción, pero a mano saldría a 59.049. Dividido por 40, y esto sería x para el séptimo. Nuevamente, esto continúa, pero tenemos la información que necesitamos para encontrar los coeficientes. C sub 3 sería 27. No hay término de grado 4, por lo que C sub 4 es 0, C sub 5 sería negativo 729 dividido por 2. No hay término de grado 6, entonces C sub 6 es 0, y C sub 7 es 59.049. Dividido por 40. Antes de continuar, veamos la gráfica de la función original, y compárela con la gráfica de la función polinómica formada usando los primeros 3 términos aquí de la serie Maclaurin. Esto se llamaría un polinomio de Maclaurin. El gráfico original está en azul, y el polinomio de Maclaurin está graficado aquí en rojo. Observe que alrededor de x es igual a 0, donde se centró la serie Maclaurin. La función polinómica roja es una buena representación de la función original graficada en azul. Y cuantos más términos agreguemos, mejor será la aproximación. Espero que hayas encontrado esto útil.